Agradecimiento. El presente trabajo fue realizado con la supervisión académica del Dr. Henry Hidalgo Lama, a quien expreso mi más profundo agradecimiento por su apoyo, sugerencias y dedicación. Se hizo posible este trabajo. El índice, la reflexión, el arte de la guerra de Sun Tzu, la biografía de Sun Tzu, definiciones, factores, estrategia ofensiva, las reglas militares, 6 maneras de ser derrotado, 9 clases de terreno, de la guerra, biografía de von Clausewitz, en qué consiste la guerra, aspectos fundamentales, victoria y principios básicos. El resumen: desarrollar una estrategia empresarial novedosa siempre ha sido una de las principales obsesiones de la mayoría de las empresas, pero cuando eso pasa a convertirse en pensar en estrategias ganadoras, es decir, aquellas que gozan de garantías del éxito por encima de la media, se convierte en una verdadera quimera. El siglo XXI es para las empresas el siglo de grandes oportunidades. Las organizaciones deben saber monitorear su entorno, adelantarse al futuro y renovarse constantemente para ser viables, rentables y competitivas. La reflexión. Un maestro experto en artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Los videos recomendados. La biografía de Sun Tzu. Aunque los detalles de su vida no son más que conjeturas, Sun Tzu pudo ser un general chino del siglo V a.C., la época de los reinos combatientes, que escribió El arte de la guerra, uno de los libros más antiguos que se conocen y un clásico de la literatura china. El arte de la guerra es un compendio de doctrinas básicas sobre tácticas y estrategia militar, basándose en 2 principios fundamentales: el engaño y el sometimiento del enemigo sin recurrir a la lucha. Definición. Sun Tzu en el 2001 definió que la guerra es vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Los factores fundamentales. Tenemos la doctrina, que significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desemplearse. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. La disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales. La estrategia ofensiva. Calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierda su orden. A esto se le llama ganar sin violencia, mientras que el que lucha a espada desnuda gana con violencia. Un verdadero guerrero se toma el tiempo para planificar y evitar pérdidas en las tropas. El enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Si tus fuerzas son 10 veces superiores al adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalos. Si son 2 veces superiores, divídelos. Y si son iguales, lucha. Si son inferiores, mantente en guardia. Las reglas militares. Está la medición, la valoración, el cálculo, la comparación y la victoria. 6 maneras de ser derrotado. La primera no es calibrar el número de fuerzas. La segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigo. La tercera, la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es pasión irracional. La quinta es ineficiencia de la ley del orden. La sexta es fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. 9 clases de terreno. Tenemos el terreno disperso, ligero, clave,
de comunicación, intersección, difícil, desfavorable, cercano y mortal. La biografía de von Clausewitz. Nació el 1 de julio de 1780 en Burg, Prusia, en el seno de una familia de clase media y recursos bastante limitados. Con 12 años de edad se alistó en el ejército prusiano bajo el nombre de von Clausewitz y fue destinado a las campañas de Rin entre 1793 y 1794. Después de esta etapa no se alejó de la guerra, sino que siguió enfrente sirviendo durante el asedio en Maguncia y la invasión prusiana de Francia durante la Revolución Francesa. En 1818 fue general de división y director de la Escuela de Guerra de Berlín de 1818 a 1830, autor del mayor tratado de estrategia escrito en Occidente de la guerra, 3 volúmenes, 1833, editada tras su muerte. ¿En qué consiste la guerra? Clausewitz, en 2005, sostiene que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios. La guerra no es sino la continuación de las transacciones políticas, llevando consigo la mezcla de otros medios. Decimos la mezcla de otros medios para indicar que este comercio político no termina por la intervención de la guerra. Aspectos fundamentales en la guerra. Según su forma de ver las cosas, la guerra nace por las probabilidades, el juego del azar, la violencia primitiva, la enemistad y el odio. La victoria es el incremento de la pérdida física del adversario. La confesión pública de estas desventajas manifestado por el abandono del primitivo proyecto y el incremento de la pérdida mortal. Los principios básicos de la guerra. La sorpresa. Factores de la sorpresa, el secreto y la rapidez. Las ventajas de la sorpresa: se logra la superioridad numérica, tiene un efectivo moral, la confusión y desaliento en el enemigo, produce un efecto multiplicador. La superioridad numérica. Sun Tzu en el 2001, la superioridad numérica es el factor más importante a la hora de detener el resultado del encuentro, pero debe ser suficientemente grande como para contrapesar todas las demás circunstancias. La victoria, este es el número en la consecuencia que determinará. Las reservas estratégicas tienen 2 objetivos que se diferencian claramente uno del otro: renovar y prolongar el combate y ser usadas en caso de cualquier acontecimiento imprevisto. La estrategia es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra. La estrategia traza el plan de la guerra y para el propósito aludido. La estrategia no puede ni por un instante dejar de ejercer su tarea. Las conclusiones. La estrategia es en la empresa de hoy el tema gerencial más importante y lo seguirá siendo hasta que surja otra realidad. La estrategia empresarial ha cambiado de lucha clásica por lograr la mayor participación del mercado a la configuración de escenarios dinámicos de oportunidades de negocios que generan riqueza, a proponer enfoques estratégicos audaces para mantener en el nuevo mundo de ecosistemas empresariales que constantemente tenemos que explorar y analizar. Referencias bibliográficas.